lo peor de todo es que ninguna de estas salidas no es una solución, digamos, que ya de por sí a la crisis, ¿no? No es que ya hay vacancia o hay adelante elecciones y con eso ya estamos, porque estamos en una crisis tan profunda y que viene de cosas tan de largo plazo que no se va a arreglar así nomás de la noche a la mañana. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las opciones en un escenario de esta naturaleza y qué camino podríamos tomar para evitar los errores del pasado? Vamos a conversarlo con Javier Albana, a quien le damos la bienvenida a Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Hola, Ale, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Empecemos por pintar un poco la cancha en este momento. Hemos tenido hasta el momento dos intentos de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, uno en el año pasado, en diciembre del año pasado, otro en marzo de este año, y lo que hemos tenido son que las bancadas se han dividido y que no se han llegado a obtener los votos para, en Ujú. muchos casos, ni siquiera que se debata o se acepte la moción de vacancia, por lo tanto se ve incluso más lejano la posibilidad de que se puedan obtener los 87 votos necesarios para que la vacancia pueda prosperar. ¿Qué sientes que ha Ujú. cambiado, si es que algo ha cambiado respecto a ese momento? ¿Y qué temas sobre la vacancia o sobre salidas políticas crees que deberíamos estar discutiendo en este momento? Creo que es muy difícil discutir el tema de la vacancia porque es un tema que ha sido tan manoseado, tan mal, digamos, se han dicho muchas cosas muy erradas, ¿no? Por ejemplo, la última vez que se utilizó con Martín Vizcarra, se insistió varias veces en que esta era una facultad del Congreso, como si corresponde, como si el Congreso pudiera sancionar al presidente a veces y la vacancia fuese una sanción. Pero no es así, porque la Constitución no regula la vacancia entre las facultades del Congreso, ¿no? Hay una parte donde están todas las facultades del Congreso, ahí no está. También hay una parte donde están todos los instrumentos de control político, como la censura, ¿no? La cuestión de confianza, que es otra cosa que lo han intentado equiparar, Ujú. pero ahí tampoco está regulado en el capítulo del Poder Ejecutivo porque es algo que pasa cuando ante algo muy evidente el Congreso tiene que declarar, oye, no tenemos presidente porque es muy evidente que algo ha pasado. En todo el resto de supuestos de vacancia se trata de cosas objetivas, ¿no? Muerte, fuga del país, pero una de ellas es la subjetiva, que es incapacidad moral permanente, entonces ahí el Congreso tiene que ponerse de acuerdo. Y lo que no hay claro, por eso es que ha habido tanta discusión y tantas interpretaciones diferentes, es si es que el Congreso podría, digamos, declarar vacancia cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? O sea, si consigue los votos, podría declarar la vacancia por incapacidad moral permanente por cualquier cosa, o si tiene que haber un criterio, ¿no? En realidad, la postura más, digamos, verosímil, más cercana, más acorde con el derecho, es que tiene que haber algún tipo de criterio. Tú no puedes simplemente lo que te da la gana, porque existe el debido proceso y también se debe respetar en el derecho, o sea, en el Parlamento, ¿no? En los procesos parlamentarios. Eso es algo que ha dicho el TC. Entonces, estos dos primeros intentos de vacancia, yo creo que en parte el problema fue que no se sustentaron bien, se pensaba que bueno, tiene que pasar, ¿no? Y ha habido un grupo de gente, un grupo de la oposición, que de verdad que sin mucha justificación desde el día uno había intentado empujar el tema de la vacancia. Creo que lo que ha cambiado hacia ahora es que ahora hay bastantes más razones para hacer un caso contundente, incluso fijando un criterio claro, como yo te decía que habría que hacer, ¿no? Y creo que ahora, ante el cúmulo de evidencias que hay, y ojo, lo importante no es probar un delito, no se tiene que probar un Ujú. delito para que pueda haber vacancia. Tenemos que definir, ok, ¿se cumple con el criterio de incapacidad moral permanente o no? Creo que Y, hoy es y más fácil esa discusión. respecto, claro, así es que, bueno, el problema también es que, como bien decías en un hilo de Twitter esta semana, es que el Tribunal Constitucional no ha definido esas reglas que ya deberían Ujú, haberse definido viendo las consecuencias terribles que han tenido las vacancias anteriores, ¿no? Y el hecho de que, ujú, pese a que algunos argumentan que lo que únicamente vale es la fuerza de los votos, la realidad ha mostrado que la legitimidad de esa salida no es aceptada por la población. Sin embargo, ujú, por ejemplo, hemos visto esta semana, y ahí podemos mostrar el tuit
del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, ¿no? Que haya hecho este llamado a estos 87 valientes, ¿no? Ha dicho, necesitamos 87 valientes para que acepten la vacancia y seguimos dando vueltas respecto al número o a la fuerza de los votos o a cuántas bancadas se van a sumar y no necesariamente a qué tan legítimo o no va a ser este proceso. ¿Hay alguna forma a agosto del 2022 en el que podría el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre este tema o tendría que iniciar nuevamente un proceso de vacancia, empezarse una demanda competencial y que el Tribunal Constitucional esté Ujú. obligado a pronunciarse sobre el tema? Tendría que pasar algo como lo segundo que dices, porque no existe la posibilidad, aunque yo creo que debería existir, pero no existe hoy en día la posibilidad en nuestro ordenamiento legal de que un organismo público le haga una consulta al TC y el TC lo responda así a manera de consulta y que esa opinión, digamos, que sea pues vinculante, ¿no? Eso no se puede hacer, entonces tiene que llegarle un caso. Tendría que pasar algo como eso. Sí, pues definitivamente el que no haya habido un criterio del TC genera, es parte de lo que genera todos estos problemas. Tuvieron la oportunidad en diciembre del 2020, ¿no? De fijar este criterio, pero lamentablemente en ese momento la composición del TC de ese entonces, la mayoría, decidió archivar el caso porque decían que no había nada que resolver, como si este no fuese un problema que pudiera venir de nuevo más adelante, y entonces no se hizo, ¿no? Creo que además algo que tiene que pasar, porque una cosa es la discusión legal sobre los argumentos legales de la vacancia, que es importante, porque no deberíamos aprobar una vacancia pensando solamente en Pedro Castillo, tenemos que pensar en la institución presidencial y que si utilizamos criterios ahora para vacar, o sea, para declarar la vacancia de Pedro Castillo, esos mismos criterios tendrían que aplicar para una vacancia en el futuro, ¿no? En todo caso, si se modifica la institución, puede ser, pero eh, además de ese debate sobre cuál es la justificación legal y si es que ya estamos en el momento de la justificación legal para aprobar la vacancia, hay un tema político allí, ¿no? Porque la política es mucho, no todo es pues argumento racional. Tiene que Claro. haber un trabajo político del Congreso, tiene que explicarse bien, tiene que transmitirse por qué es que esto se hace, tiene que haber un esfuerzo por generar confianza en que esto es una salida, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es que se puede plantear y se debería plantear es que la vacancia no es una discusión que tiene que ir aislada o excluyente del adelanto de elecciones, por ejemplo, ¿no? Que es otra cosa que tiene mucho más apoyo. Claro, y ahí quería revisar un poco la última encuesta del IEP, ¿no? Que salió el fin de Ujú, semana pasado, que muestra un poco cuáles son las posiciones de los peruanos respecto a estas opciones, ¿no? Este ujú, menú terrible de salidas políticas que tenemos que coincidir, ninguna va a tener una solución necesariamente feliz, y lo mostraba la misma ah, encuesta en la que muchos consideraban que las cosas iban a estar o igual o peor en cualquiera de las situaciones, ¿no? ujú. Un 65% de los peruanos pide estas elecciones generales, un nuevo presidente, nuevos congresistas, un 25% que Pedro Castillo se mantenga como presidente hasta el 2026, que coincide con la aprobación del mandatario, un 3% que Pedro Castillo deja el gobierno y que Dina Boluarte asuma la presidencia, es decir, la vacancia como la hemos conocido hasta bueno, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, digamos, y que haya elecciones presidenciales y se mantengan a los mismos congresistas, que sería la opción que salga Pedro Castillo, encuentre el Congreso lo que está buscando, que es una forma de sacar también del camino a Dina Boluarte, y que quede y se convoquen solamente elecciones presidenciales. El nuevo tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, ha publicado en Twitter que no se puede convocar, el Congreso no tiene la capacidad para convocar elecciones generales. ¿Cómo, Ujú, ¿Cómo ves este tema dentro de nuestro marco legal? ¿Es posible? ¿Qué ujú. tendría que suceder para este adelanto de elecciones? Bueno, pero nadie le está pidiendo al Congreso que convoque ellos, ¿no? El que convocaría si juraban en elecciones. Y efectivamente, si es lo automático que pasaría si es que ocurre una vacancia y digamos que no está, digamos que antes ha habido una inhabilitación a la vicepresidenta y solamente está el presidente y hay una vacancia, eh, o sea, en automático lo que va a ocurrir es que el presidente del Congreso, este es el que asume, y tiene que llamar a elecciones que no se sabe porque no está tan bien definido en la Constitución, dice elecciones nomás el artículo, si son elecciones generales o presidenciales. Hay un debate allí. Mi interpretación de la Constitución es que lo que ocurre automáticamente es que hay elecciones presidenciales para completar el periodo.
Ujú. porque es lo análogo a lo que pasa cuando hay el cierre del Congreso, que son solo elecciones parlamentarias, ¿no? Además hay otro artículo de la Constitución que dice que el periodo del Congreso son 5 años y no se puede cambiar por ningún otro motivo que no sea el cierre del Congreso Constitucional, ¿no? Entonces, esto es el escenario automático, pero creo que lo políticamente más correcto, ¿no? Lo más adecuado, la mejor salida política no sería esa, sino sería aprobar también un adelanto de elecciones, ¿no? Y para eso lo malo es que tiene que haber una reforma constitucional antes. El camino por eso es complicado y es largo, porque si es que hay un adelanto de elecciones, tiene que haber antes una reforma constitucional para que en la Constitución diga allí, entre una de las disposiciones transitorias, el periodo electo en el 2021 va a acabar en el año X y ahí se van a convocar unas elecciones para X, ¿no? Que es lo mismo que si hoy día vemos la Constitución está entre las disposiciones transitorias que ocurrieron en los 2000, ¿no? Hay un artículo allí que dice, una disposición transitoria que dice eso. Entonces tendría que aprobarse eso antes. Pero bueno, como tú dices, yo coincido con que ninguna de estas salidas, lo peor de todo es que ninguna de estas salidas nos ofrece incluso o sea, no es una solución, digamos, que ya de por sí a la crisis, no, no es que ya hay vacancia o hay adelante elecciones y con eso ya estamos. Eh, Porque estamos en una crisis tan profunda y que viene de cosas tan de largo plazo que no se va a arreglar así nomás de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que sí creo que pasa es que no hay ningún camino, no hay ningún comienzo de solución que no pase por, digamos, eh, digamos, eh, que no pase por alguno de estos caminos, por evaluar cuáles son las opciones, las armas que tiene la democracia para defenderse cuando está teniendo tantos ataques de tantos lados, ¿no? Claro, y pensar que es una solución no de este momento, sino una solución de aquí hacia el futuro, aprendiendo de los Ujú, errores del pasado. Para precisar nada más el tuit del congresista Alejandro Muñante, lo que decía es que la Constitución no contempla otra forma de revocatoria del mandato parlamentario. Vamos a hablar después rápidamente del cierre del Congreso, que se está promoviendo, digamos, la discusión de manera velada desde el Ejecutivo, ¿no? Que la disolución por denegatoria de confianza censura dos gabinetes. Las salidas a la crisis tienen que ser dentro del marco ujú. constitucional, nada fuera de ella. La Constitución no se defiende a medias. En ese sentido, adelanto de elecciones generales no solo debe pasar por una reforma constitucional, que ya lo conversamos, sino también por el consenso entre Ejecutivo y Legislativo. Si no lo hay, Congreso no tendría la última palabra, la tendría el Tribunal Constitucional luego de una demanda competencial planteada por el Ejecutivo, que seguramente la plantearía. En ese escenario, el Tribunal Constitucional tendría que dilucidar si recortar el periodo es constitucional y es viable ante una crisis política, y si dicha respuesta no fuera favorable al Ejecutivo, este aún podría recurrir a organismos internacionales. ¿Es populista? Sí. ¿Es simple? No. Esto es lo que ha dicho el nuevo flamante tercer vicepresidente del Congreso. ¿Qué comentarías sobre este diagnóstico de lo que podríamos pensar es lo que está evaluando ahorita la mesa directiva del Congreso? Hay varias pequeñas confusiones en lo que acaba de decir, ¿no? Pero me parece que lo más importante es que esto de que la Constitución no contempla una forma de adelantar las elecciones, te acabo de contar y, Uh digamos, -huh. los que nos están viendo pueden buscarlo en Google, ¿no? Si no me creen. En la Constitución, vean al final la disposición transitoria y dice allí que el periodo del 2000 va a acabar en el 2001, ¿no? Y eso fue lo que se hizo. Es una salida constitucional, ya se ha hecho antes. Y lo Y único es que un se tiene que hacer antecedente allí, real, digamos, que sí, llevaría que si el tribunal, si hay una demanda competencial, lo lógico sería que el Tribunal Constitucional refuerce ese precedente, ¿no? y ni siquiera parece tener mucho sentido en ese caso una demanda competencial, porque no es, o sea, el congresista tendría que revisar cuáles son los requisitos de admisibilidad de las demandas de competenciales y allí no hay una controversia, en real, pues, no parece haber una controversia que tenga que dilucidar el TC en ese momento. El Congreso puede aprobar una reforma constitucional, ¿no? No tiene que haber ahí el Ejecutivo, ¿no? Entonces, no veo por qué tendría que haber una reforma competencial. Creo que el Congreso tendría que evaluar mejor, digamos, de forma técnica, de forma más paciente, todas las salidas, porque, por ejemplo, este otro camino que están mostrando de la traición a la patria, que también es absurda, porque digamos, no se sostiene de lo que argumentan, pero además, no, o sea,
Es tan elemental digamos, la forma, la estrategia de algunos congresistas que no se dan cuenta de que, por ejemplo, si es que tú quieres, en teoría, con su plan de la traición a la patria, lo que decían es que es acusación constitucional y entonces necesita 66 votos y no necesita los 87 votos, entonces es más fácil. Pero no es así, porque tú necesitas no 66, porque en la acusación constitucional nos pasa algo raro, que es que el Congreso se divide en dos y la comisión permanente tiene que acusar ante el resto del Congreso, entonces la votación ocurre con el Congreso sin los miembros de la comisión permanente, o sea, solo 100 congresistas, 30 se van. Y lo que ocurre es que para aprobar una acusación, una suspensión o sacar a alguien del cargo por acusación constitucional, tienen que haber 67 votos, pero de esos 100, no de los 130, sino de los 100 que votan. Entonces, necesitas 67 votos del Pleno y otros 15 votos extra para que tu moción se apruebe en la comisión permanente. Bueno, puede ser un poco menos y menos quórum, pero más o menos. Entonces, al final, igual necesitas 80 y tantos votos, ¿no? Entonces, parece que ni siquiera se han puesto a pensar en eso, ya están empujando algo que más bien le da oxígeno al presidente porque es tan absurda digamos, la La acusación acusación que le que la permite gente termina victimizarse no como creyendo. ya está sucediendo en la práctica, ¿no? Y es Exacto. nuevamente esta lógica de qué es lo más fácil, qué es lo más rápido, pero no pensando en la necesidad de que sean soluciones que vayan a ser legítimas de cara a la población, ¿no? Y que la Ujú. gente pueda entender efectivamente sí, hay esta necesidad, estas son las razones, se ha seguido un proceso y hemos llegado a esta conclusión como una especie de consenso Ujú. y esta es la salida menos, digamos, traumática para la democracia peruana, ¿no? Y rápidamente, Javier, solamente para terminar, hay opción de, o sea, ¿qué se está vendiendo con esta idea del cierre del Congreso, ¿no? Que es la nueva, el nuevo acompañante del pedido de esta Asamblea Constituyente, que ya ha sido rechazada por el Parlamento y ahora se pide un cierre del Congreso. ¿Qué tendría que pasar para que se dé un cierre de Congreso Constitucional? Y te pido brevedad para que podamos continuar con el programa. Sí. Eh, lo que se está proponiendo así, tal cual cierre el Congreso, es una propuesta de golpe de Estado, porque no hay ninguna justificación en este momento para hacerlo así. La única forma de cerrar el Congreso constitucionalmente es si se han negado la confianza o censurado a dos gabinetes o a dos presidentes del Consejo de Ministros, que es lo mismo, porque cuando se disuelve, o porque cuando se cae el presidente del Consejo de Ministros, se cae todo el gabinete. Si no ha ocurrido eso, cierre del Congreso Constitucional. Y sobre eso hay mejores parámetros porque hay una sentencia del TC sobre el cierre del Congreso que, bueno, al menos ahí hay algunos criterios que se deberían observar. Claro, y de repente esa es la explicación por la que vemos a Aníbal Torres con este incluso mayor Sí, energía y metiendo incluso más la pata retóricamente, me parece que estuviera buscando esa censura, ¿no? sí, sí, sí. No, por el lado de Torres no tiene ningún sentido, ni siquiera que yo la verdad no entiendo cómo sigue en el cargo, ¿no? Es más, el Congreso debería censurarlo. Pueden censurar una vez sin que se desate el riesgo del cierre del Congreso, ¿no? Bueno, vamos a ver si al menos por ese lado se empieza a tomar acción desde el lado del Parlamento. Muchísimas gracias, Javier, por darnos esta explicación súper sencilla y súper clara respecto a cuáles son las vías que lamentablemente no son tan claras, ¿no? No están tan Sí, claras en el panorama. Muchísimas gracias, Javier. Hasta la próxima.